buenas tardes, muy buenos días, depende de donde está en sintonía con nosotros en TESEI. Hoy es un placer para nosotros hacer un programa muy especial en el Día Internacional de las Mujeres, donde tenemos una persona una invitada de honor, quien nos va a hablar mucho del tema del feminismo y también el Día Internacional de las Mujeres. Y como ya sabemos, ese tema es muy común últimamente y TESEN en su ampliación de actividad quería informar a la comunidad migrante, a veces que desconoce ese tipo de movimiento, que desconoce los conceptos, y también otros hombres quizás que son feminismo o que son antifeminismo, que quieren contrarrestar a las mujeres, debe por lo menos tener las bases, porque además de ser feminismo es ideológica y también es una forma de vivir. Digo. Y recuerda que usted está en TESEN. TESEN es una plataforma multimedia que tiene una aplicación con más de 10.000 descargas y tiene Facebook Live, tiene Twitter, tiene YouTube y hacemos show también. Ese programa es gracias a Baulma Cargo. Baulma Cargo es una empresa que mandan cosas en Haití. Si quiere mandar cualquier cosa a su familia, contacta a Baulma Cargo, vamos a tener más información. Y también, gracias Somos Historia de Mac, vecino que está con nosotros, que nos ayuda en la logística y también en todo lo que tiene que ver con ese programa de hoy. Y también gracias a Co-op Abyala. Ese Co-op Abyala donde estamos es gracias a ellos que estamos transmitiendo en vivo. Y si usted necesita una oficina privada para hacer tu actividad, o si eres profesional, médico, psicólogo, quiere una oficina para hacer un trabajo, una oficina virtual, contacta a Abyala Co-op. Y también si quieres un evento, un seminario, aquí hay espacio disponible. Y lo último, queremos agradecer a Gise Foto, quien estaba de cumpleaños ayer en ese mismo local. Nos regalaron ese calendario de TESEI y también otros con mi cara. Le agradezco mucho. Gracias a él que también estamos aquí hoy. Bueno, y aquí tenemos la doctora, quien nos va a hablar un poco, pero primero, y antes de presentar a la doctora, vamos a decir una pequeña biografía de la doctora, porque nosotros en TESEI no somos expertos en todo. No podemos darle el lujo de discutir o de hablar de varios temas en lo cual que no sabemos nada o sabemos poco. Porque si quiere formar a la gente, hay que buscar a la persona en el lugar adecuado. ¿Quién es la doctora? Es doctora en historia. Sí. Es feminista académica y feminista de la calle, porque recién viene en la marcha de 8M. Sí. Entonces, bienvenida a TESEI, Irari. Cuéntanos cómo estás. Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Okay. Y antes de todo, ¿podría decirnos quién eres tú de verdad y cuál es su perfil académico? Y habla por los telespectadores un poco de ti antes de entrar a fondo al tema. Bueno, yo soy doctora en Historia de la Universidad de Chile. Soy historiadora feminista. Soy una de las coordinadoras de la Red de Historiadoras Feministas, que es una red nacional. Tenemos compañeras en Iquique, en Arica, en Concepción, en Valdivia, en Valparaíso. Entonces, en realidad somos una red que cubre distintas zonas. Y es una red que surgió en el 2017 a partir también de muchos casos de acoso sexual que iban surgiendo en departamentos de historia en distintas universidades de Chile. Y también por la invisibilidad de la mujer, temáticas de género y temáticas feministas dentro de la historia y la historiografía en los programas de estudio aquí en Chile. Bueno, llevo 12 años trabajando como académica en la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales.
Originalmente soy de Estados Unidos, llevo 18 años acá. Así que hice mi licenciatura allá en la Universidad de Wisconsin-Madison en Relaciones Internacionales, Estudios Latinoamericanos y Lengua Española. Y posteriormente tengo un magíster de NYU, también en Estudios Latinoamericanos. Bueno, he hecho varios proyectos de investigación que han tenido que ver con temáticas de género, de feminismo. Uno tenía que ver con violencia de género y políticas públicas de Estado en Chile entre 1990 y 2010. Y estoy actualmente en un proyecto donde estoy investigando el movimiento feminista, el movimiento LGBTQ en Chile, eh, desde el año 2006 en adelante y cómo se cruza con el movimiento estudiantil, porque eso ha sido un movimiento social muy importante aquí en Chile. Y por tanto, cómo se han ido, como por ejemplo, redefiniendo los partidos políticos, la democracia, cuestionando el neoliberalismo, ¿no? También desde el feminismo y las disidencias sexuales. Soy mamá, tengo una hija de 3 años y medio, Lelinita. Así que entre el activismo, el trabajo y la casa, la verdad es que estoy bien ocupada, pero muy agradecida por la invitación de venir aquí a hablar de feminismo. Me encanta hablar de feminismo en todos lados. Y qué bueno, y por tantos estudios y tantas responsabilidades, y madre, esposa, feminista, y aún así te queda muy joven. Te felicito. Soy relativamente joven, ya no esposa, separada. Separada, separada, ok. Pero sí, en realidad es como algo donde es como que los años se van dando, ¿no? Y como que esto de que yo creo que tuve la suerte igual de que desde chica tengo una mamá igual como bien feminista y desde chica me he identificado como feminista, entonces yo creo que eso también ha sido algo bien bonito para mí también ser mamá también y tratar también de hablar de mi propia hija ahora como de feminismo y tratar así como de trabajar eso también desde la casa. Y, y por otro lado también esto de que efectivamente yo creo que el feminismo no es solamente algo que se estudia, sino que también es algo que se vive, ¿no? Y es como lo que, cómo vivimos nuestras vidas en realidad también, eso es feminismo. Que bueno, y ahí te da como un contradictoria. Tú estudias el feminismo, historiador, y tú acabas de decir que es algo que se vive. Y a veces yo he escuchado por ahí que algún feminista ella es catedrática, es un feminista catedrática. Parece que hay un conflicto entre el feminismo de la calle y el feminismo de la universidad o Ujú. ¿qué opinas acerca de eso? Y tú, yo te veo en la calle también Ujú. y en la marcha, y vamos a hablar un poco de la marcha porque aprovechando que está ahí, y a la vez académica y de la calle. Sí, yo creo que hubo, o sea, sigue habiendo, ¿no? Así bastante conflicto de repente entre esto de feministas, de repente más académicas que no tienen calle, ¿cierto? Y aquellas que son más de calle y como desconfían, ¿no? También de la universidad o eso como un lugar de producción de conocimientos, ¿no? Y yo creo que esa sospecha o esa duda también viene del hecho de que durante mucho tiempo y todavía sigue muy vigente eso de que hay mucho de feminismo que también queda fuera de la universidad, ¿no? O sea, es como difícil trabajar también, por ejemplo, historia feminista dentro de la universidad, ¿no? Sigue siendo un desafío. Entonces yo creo que en ese sentido también lo que yo he visto, por lo menos en particular con mi generación, tengo muchísimas amigas, por ejemplo, de la red de historiadores feministas, que sí trabajamos en la universidad, pero en muchos casos tengo muchas amigas, por ejemplo, que trabajan como part-time, que trabajan media jornada, o cuarto jornada, ¿no? O sea, todavía es difícil llegar a lugares como más de prestigio, de poder o de buen sueldo, siendo feminista, ¿no? Pero por otro lado, reconozco que la academia, claro, es un privilegio a la misma vez, ¿no? O sea, es más probable que vas a ganar mejor, digamos, como dentro de la academia que tal vez dentro de otros espacios. Y yo creo que también de repente hay, por supuesto, feministas que ven ese privilegio que a veces no se reconocen, o hay también de repente mujeres académicas que también pueden ser clasistas, que pueden ser racistas, que pueden ser, ¿no? Así como también muy, digamos,
mías ciegas también frente a otras temáticas, y yo creo que eso también nos puede jugar en contra, pero yo creo que para mí hay una riqueza en eso, de como tener una pata en la academia y otra pata en la calle, porque para mí son dos aspectos que se nutren mutuamente, como que no puedo separar una de la otra, entonces por eso yo encuentro que, y también yo creo que no soy la única, ¿no? Tengo muchas otras compañeras también que están en las mismas, y eso yo encuentro de verdad como bien hermoso, y yo creo que eso también se vio bastante en las grandes movilizaciones feministas aquí en el 2018, cuando efectivamente desde las universidades nos levantamos y nos levantamos con estudiantes, pero también con académicas, ¿no? Y también con auxiliares, o sea, era como una pretensión de desde distintos estamentos, distintos lugares, tratar de armar sueños feministas en conjunto. Y yo creo que todavía estamos en esa disyuntiva, en ese desafío, pero por otro lado yo creo que también hay algo bien bonito ahí, ¿no? En ese trabajo en conjunto. Bueno, y sabe, aquí somos muy curiosos, sobre todo somos hombres. A veces hay mujeres también que son curiosas. ¿Y cómo yo puedo identificar un feminismo? ¿Qué es feminismo y qué no es feminismo? Sí, yo creo que en realidad me gustaría partir diciendo que hay muchos feminismos, ¿no? Y de hecho a veces como que yo ocupo feminismos como en plural, como para mostrar que efectivamente hoy en día podemos hablar de múltiples tipos de feminismo. Entonces, por ejemplo, para nombrar algunas corrientes como más comunes hoy en día, tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lesbofeminismo, el transfeminismo, tenemos feminismos que son más libertarios o socialistas, tenemos, bueno, claro, tal vez el feminismo más conocido es lo que a veces se llama feminismo liberal o feminismo de la igualdad, pero también existen otros feminismos como feminismo de la diferencia, feminismo radical, y también tenemos feminismos que son, además, feminismos que son decoloniales, por ejemplo, antirracistas, feminismos que pueden ser indígenas, por ejemplo, feminismos que son postcoloniales, por ejemplo. O sea, en realidad yo creo que tenemos una riqueza hoy en día de poder pensar en distintos tipos de feminismos, en distintos contextos. Y yo creo que en ese sentido es interesante porque Latinoamérica en particular también tiene grandes teóricas o exponentes feministas. Y yo creo que eso también es algo que hoy en día, por ejemplo, si quiero trabajar feminismo decolonial o comunitario, indígena, de mujeres negras que también son feministas, por ejemplo, tengo muchísimas referentes, ¿no? Que puedo encontrar en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en República Dominicana, ¿no? Yo creo que eso igual como que nos da también una riqueza bien importante, ¿no? Como que nos profundiza nuestro análisis y nos da, digamos, distintos puntos de entrada, ¿no? Respecto a nuestras temáticas, que en general, claro, hay que decir que en general, muy a grandes rasgos, ¿no? Feminismo tiene que ver con esto de luchar respecto a esto de alguna forma aumentar no solamente la igualdad, digamos, de género, sino también, digamos, esto de poder vivir ¿no? con nuestras diferencias y donde efectivamente hay este como signo mujer, ¿no? Que es bien importante, o las mujeres en su diversidad, que es bien importante dentro del feminismo y donde por ende las temáticas feministas van como en esas líneas, que puede depender, digamos, un poco de la corriente feminista, ¿no? Pero en general tiene que ver justamente con eso, con digamos, por ejemplo, lo laboral, lo económico, vivir sin violencia de género, por ejemplo, vivir sin violencia lesbofóbica o transfóbica, vivir sin violencia racista, vivir, ¿cierto?, sin, digamos, también presiones que pueden tener que ver con estatus migratorio, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día se cruzan, ¿no? Así como muchas temáticas, ¿no? Que también son temáticas feministas. Y yo creo que respecto a lo que no es feminismo, ahí tal vez es un poco más claro porque lo que no es feminismo también de alguna forma se mantiene, ¿no? Como, o sea, se va cambiando, pero también hay algo como ahí, como bien constante.
que tiene que ver generalmente, ¿no?, con sectores más de la derecha política, de un cierto conservadurismo, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con ciertos, como, entre comillas, valores, ¿no?, que puede tener que ver, ¿no?, con esto de proteger una familia cristiana tradicional, donde la mujer tiene un rol muy marcado, tradicional, donde siempre va a haber esta desigualdad muy marcada, ¿no?, entre el hombre como el que manda, ¿no?, el proveedor, el que puede ocupar como quiera, ¿no?, distintas violencias como para poder imponerse, ¿no?, dentro de ese contexto que puede ser la casa, que puede ser el trabajo, que puede ser el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso en general, como se ve algo como, si tendría que nombrar algo como más como antifeminista, sería algo como así, donde efectivamente donde se asume que hay estos roles naturales de género y por ende que eso es como lo que hay que mantener, ¿no? Y digo eso reconociendo igual que hay corrientes incluso como más religiosas, como católicas o incluso luteranas o evangélicas, que pueden ser religiosas, pero no necesariamente antifeministas. O sea, también pueden haber corrientes, ¿no?, que también, y de hecho hubo grupos, por ejemplo, de mujeres religiosas en Latinoamérica, muchas de ellas que tenían que ver con la teología de la liberación, pero que también eran bien feministas en su forma de trabajar en comunidades de base, con mujeres pobladoras o mujeres populares, ¿no? Entonces, ahí también tener claros que por ser de alguna religión en particular o como tener ciertas creencias no significa que tú sí o sí vas a ser antifeminista, ¿no? Pero sí puede existir, ¿no?, ese cruce entre ciertas creencias y ser antifeminista. Bueno, y así ya estamos con muchas preguntas, muchas respuestas de la doctora. Y yo sé que más adelante que el público van a tener esa oportunidad de hacerle preguntas y también escribe o comparte las respuestas en las redes sociales. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es el rol del feminismo bajo textualidad en el estallido social en América Latina, particularmente en Chile? Sí, yo creo que si pensamos en el movimiento feminista en Chile en relación al estallido, es algo bien interesante porque en realidad, y yo lo he visto en redes, por ejemplo, en esto de que Chile despertó, por ejemplo, etcétera, muchas feministas decimos cosas como las feministas nos despertamos hace rato, ¿no? Porque efectivamente ya hemos estado en las calles, ¿no? El año pasado, el 8 de marzo de este año era súper masivo, 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle. El año pasado igual tuvimos 500,000 de mujeres en la calle, o sea, tampoco era como una marcha tan pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, como que igual, y lo que estaba tratando de señalar es que esto de tener un movimiento feminista fuerte en Chile ya lleva como sus años, ¿no?, hacia atrás. Y podemos obviamente nombrar eso del año 2018 como un año bien importante, pero incluso antes de eso ya hubo muchos grupos feministas dentro de las universidades, hubo también bastantes feministas trabajando en esto del aborto, en primera instancia la ley 3 causales, que fue el aborto terapéutico, que fue aprobado en 2017, y actualmente todavía seguimos en la calle pidiendo por el aborto libre y legal. Eso también las compañeras en Argentina, por ejemplo, están en eso, recién introdujeron una ley por el aborto legal en Argentina, por eso estos los pañuelos verdes, ¿no?, que tienen que ver con este movimiento. Entonces de repente se ven esto de los pañuelazos, por ejemplo, ¿no?, así como en las plazas o en las calles, ¿no?, que tiene que ver con esas demandas. Y yo creo que también hay varias otras temáticas, como mencioné antes, el tema del acoso, ¿no?, sexual en los trabajos y en las universidades también es un tema súper importante y que de alguna manera también tiene que ver con muchos años de movilización en torno a vivir vidas sin violencia, ¿no? Entonces tenemos la violencia de género, tenemos el tema de los femicidios o feminicidios también, ¿no?, que también es una temática súper importante para Chile y como el resto de Latinoamérica. Y actualmente ya hemos estado hablando mucho más de esto del acoso sexual, que también es algo que se habla
en todos lados, ¿no? O sea, tanto en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, o sea, es algo muy vigente porque tiene que ver también con esto un poco como secreto a voces, que mucha gente sabía que existía, pero no existían protocolos, no existía como la posibilidad de visibilizar este tipo de violencia y eso también ha contribuido a esto de que hemos tenido como una buena organización, ¿no? En torno a esa temática. Entonces, yo creo que ahí ya llevamos como varios años en esto, organizándonos bien, con marchas muy multitudinarias para el 8 de marzo, también para el 25 de julio, que es el Día por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, y el 25 de noviembre, que es esto por la no violencia contra la mujer. Y entre medio también han habido algunas otras fechas, como por Ni Una Menos, por ejemplo, que fue este movimiento que partió en Argentina, pero donde también en Chile siempre hemos tenido como marchas a la misma vez para acompañar a las compañeras allá en Argentina, y que también tiene que ver con femicidio, también tiene que ver con violencia. Entonces yo creo que en ese sentido llevamos un buen rato ahí como muy movilizadas y ahora cuando hubo este estallido, el 18 de octubre, desde el principio siempre hubo también feministas en las calles, con los pañuelos, ¿cierto? Así como muy presentes. Y lo que vimos también fue una intensificación de esa presencia a partir del 25 de noviembre, cuando se empezaba a hacer la performance de las tesis. Esa performance de las tesis, ¿cierto? Un violador en tu camino, también es algo que tiene que ver con la violencia política sexual que ha estado ocurriendo, donde tenemos casos ya contados y denunciados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 100 casos ya de violencia política sexual por parte de principalmente carabineros, en algunos casos militares, y esta violencia ejercida contra mujeres y adolescentes. Y yo creo que ahí la performance de las tesis es una denuncia de esa violencia política y sexual en el contexto del estallido, en el contexto del Día de No Violencia contra la Mujer, y donde también ha sido como una performance que de alguna forma agarró vuelo, ¿cierto? En todo el mundo han hecho la performance, es un baile, tiene una letra entretenida, tiene, digamos, también partes que también son directamente sobre el estallido, ¿no? Porque cuando tienen que hacer sentadillas o cuando están cantando esto de una estrofa del himno de Carabineros, tiene que ver con un contexto de violencia y violación de derechos humanos aquí en Chile. Pero también habla de violencia sexual en general. Por ende, es algo que realmente digamos, ha sido un fenómeno y yo creo que ahí también agarramos mucho más visibilidad y yo creo que, claro, desde el día uno entonces hemos estado aquí presentes, somos parte de este movimiento. Otro tema también que ha salido con mucha fuerza es paridad con esto de la Convención Constituyente, que ha sido súper importante que la ganamos, o sea, efectivamente, al momento de aprobar, ¿cierto?, la opción por Constitución, por la Convención Constituyente, entonces también podríamos tener esto de paridad 50-50 hombres y mujeres dentro de constituyentes. Así que sería bien bonito eso, es lo que nos queda para el plebiscito ahí en abril. Pero yo creo que está súper presente esto del feminismo dentro de este contexto de estallido. Bueno, el tema de acoso vamos a tomarlo un poco más adelante porque es muy importante para que la gente sepa qué es un acoso sexual y cómo defiende y todo lo relacionado con ese tema. Y antes de hacer la pregunta que va a hacer, quiero saludar a muchas personas que ya están en el live, que nos saluda a Chris Mondona, que ya está escuchando desde el sur de Osorno, parece muy lejos, a Paola Tzibush, Fegal Gal Josafat y todos los demás que están en sintonía con nosotros y otra persona más que está en el estudio con nosotros, Emmanuel Monpuen, Magnesino Yas, que está con nosotros también. ¿Y qué es el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué representa eso? ¿Por qué no es un Día Internacional para los hombres? Bueno, es un día que tiene ya su historia también, ¿no? Formalmente es un día internacional reconocido por la ONU y tenía que ver con el año de la mujer de la ONU, que fue de 1975, que empezaban como a promover mucho más esto del Día Internacional, pero en realidad ya tenía también como su historia más hacia atrás, que tenía que ver con las luchas de mujeres obreras. En realidad lo que estamos conmemorando hoy día, que es el Día de la Mujer Trabajadora, tiene que ver con obreras que
Bueno, hay como dos historias paralelas un poco, ¿no? Hay una historia que nace en Estados Unidos y otra historia que nace en Rusia. La historia de Estados Unidos es de una fábrica en Nueva York a principios del siglo XX, donde hubo mujeres obreras luchando por su derecho y estaban en pésimas condiciones laborales. El dueño de la fábrica las encerró con llave dentro de la fábrica, ocurrió un incendio y todas esas mujeres murieron. Eh, y por ende, después de eso hubo esta conmemoración, ¿cierto?, que tiene que ver con mujeres obreras denunciando, ¿no?, condiciones laborales, denunciando, ¿cierto?, esto de cómo trabajaban y vivían estas mujeres trabajadoras. Y por otro lado, la otra historia que tiene un poco más que ver con el contexto de Rusia o también el contexto más de Revolución Rusa, tenía que ver con esto de que justo como 8 de marzo tenía que ver con una fecha que también conmemoraba las mujeres que participaron en esto de la misma revolución y esto también de mujeres como obreras, ¿cierto? Así como mujeres como parte de la historia de la revolución. Y ahí mujeres como más bien feministas como socialistas, como Clara Zetkin o Alexandra Kollontai, promovían, ¿no?, esto de un cierto día para conmemorar la mujer trabajadora. Entonces, entre esas dos historias como paralelas, lo que tuvimos al final a lo largo del siglo XX era esto de que era común que para grupos feministas, por ejemplo en Chile existió un grupo feminista en los años 30 y 40 que se llamaba MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena. Esto es como uno de los primeros grupos feministas como bien conocidos, como bien históricos, ¿no? Esto fue un grupo que peleaba por el sufragio femenino, ¿no? Por el derecho a votar. Entre otro grupo, pero un grupo bien importante, ¿no? Y el Mensch, por ejemplo, conmemoraba el 8 de marzo. Y si miramos, por ejemplo, también los años 60, 70, los años de Allende, por ejemplo, de la Unidad Popular, que era un gobierno socialista, también, por ejemplo, conmemoraban el 8 de marzo, ¿no? Con la participación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Dentro de esta conmemoración. Entonces, ¿por qué menciono eso? A partir del 75 sí hay algo más internacional de la ONU, de promover esto como un día realmente internacional. Pero incluso antes de eso existían estas conmemoraciones y efectivamente también hubo como esto de un día como especial para feministas. Y en el caso de Chile, en los años 80, el día 8 de marzo era un día también como de lucha, ¿no? Un día de resistencia frente a la dictadura de Pinochet. Entonces ahí también muchas mujeres sindicalistas, mujeres de grupos de derechos humanos, grupos así feministas, salían a las calles y salían a las calles pidiendo, ¿cierto?, el fin de la dictadura. Y ahí también hubo mucha represión, un poco como lo que hemos visto también, ¿no?, desde el estallido, el uso así de la fuerza, esto de detenciones masivas, los guanacos, los gases, ¿no? O sea, todo eso también ocurría durante los años 80. Entonces, para las mujeres feministas en los años 80, el 8 de marzo era un día combativo. Yo creo que de alguna forma en los últimos años se ha ido como un poco retomando esta idea del 8 de marzo como un día de lucha, de resistencia y también como de más como de la masividad, ¿no? De esto de justamente también estar como en la necesidad de estar en la calle. Así que yo creo que eso también es algo bien, bien bonito, bien positivo y ir rescatando también nuestra historia feminista hacia atrás. Así que hoy pues, no podemos decir feliz día de las mujeres. Claro. ¿Podemos decirlo o no? Yo creo que en general es mejor como no decirlo, porque no es, porque para muchas mujeres no es tanto como un día feliz, sino que es un día que conmemora ciertas cosas históricas que son importantes, pero no son como felices. Eh, pero yo entiendo, y ahí yo creo que también es común, por ejemplo, que a veces hay personas mayores o personas que yo creo que no lo dicen como con mala intención, o sea, no soy de esas como, ay, ¿cómo me dijo eso? Como fin del mundo, yo, o sea, tampoco para tanto, pero sí yo creo que siempre si alguien dijera eso, como tomar un minuto también para decir, ya, pero tú sabes por qué conmemoramos este día, no es un día de celebración, porque en realidad no estamos hablando de reconocer también las luchas y también como las dificultades para las mujeres, entonces en realidad no es como una fiesta, sino que es un día más bien un día de luchas políticas, ¿no? Así como para las mujeres. Y bien, ya por lo menos si hablo
chileno, usted cacha de lo que es el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es un poco complicado, que es el acoso sexual. Acoso sexual, ¿qué es el acoso sexual? ¿Cómo se identifica? ¿Y cuáles son los recursos? Y para ustedes. Yo creo que tal vez lo que más se conoce o donde más se hablaba de acoso antes era acoso laboral, ¿no? Acoso laboral en realidad es como un maltrato que ocurre dentro de un contexto laboral donde generalmente tiene una dinámica de poder, ¿no? O sea, efectivamente alguien de mayor poder está maltratando, ¿cierto?, a una persona de menor poder, ¿no?, dentro de una jerarquía, ¿no?, así laboral. Ahora, lo que introduce esto de acoso sexual en realidad es que hay dinámicas que son sexualizadas y son dinámicas que tienen que ver con género, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay muchas formas de pensar este acoso. Depende un poco también de los protocolos en particular, porque lamentablemente en este momento no contamos con como una ley que tenga como tipificado exactamente qué es punto por punto acoso sexual, sino que lo que tenemos es que en las distintas universidades, por ejemplo, hay protocolos, no en todas, ¿no?, pero la mayoría ya a estas alturas hay protocolos que son de acoso sexual y también en la mayoría de los trabajos también vamos a encontrar algún tipo de protocolo respecto al acoso laboral o acoso sexual. Lo que es cierto es que dentro de los trabajos, al momento de denunciar un acoso sexual, sí hay ciertos protocolos que tienen que ver con la dirección de trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema con denunciar acoso sexual actualmente en Chile? Es que efectivamente es muy difícil denunciar un jefe, ¿no? O sea, mucha gente, de hecho, al momento de plantear una denuncia de acoso sexual, es prácticamente esta idea de que ahora me voy a tener que ir de mi trabajo, ¿no? Aunque existen supuestamente garantías, ¿no? Como por ejemplo esto de que la persona, por ejemplo, debería haber como una separación, ¿no?, de las dos partes, ¿no?, para que no tengan contacto, como también esto de la posibilidad, ¿no?, efectivamente que la persona sea ausente de su trabajo, esto de como cierto tiempo no especificado, como cuando puedes presentar la denuncia y después de eso tener una respuesta, ¿no? O sea, se supone que en papel hay ciertas cosas, ¿no?, dentro de la dirección de trabajo, pero en la práctica todavía la mayoría de las mujeres temen mucho poner una denuncia porque creen que van a perder sus trabajos. Y lamentablemente yo creo que sigue siendo bastante así. Por otro lado, en las universidades, los protocolos que existen también han encontrado sus problemas. Yo creo que los protocolos en las universidades en general tienen que ver con acoso en particular entre profesores y estudiantes, por ejemplo. Y generalmente dentro de los protocolos, ¿qué es lo que se tipifica como acoso sexual? Puede ser, por ejemplo, tocaciones indebidas, ¿no? Hay cuestiones como físicas, que puede ser desde tocaciones, que puede tener que ver también con esto de hasta ciertos tipos como de agarrones o incluso violencia sexual o violación propiamente tal, ¿no? Así que puede ocurrir. También esto así de un maltrato, ¿no?, como más sistémico, que tiene que ver como razones de género, como tratar a una mujer de una cierta forma con abuso verbal, psicológico, emocional, ¿no? También así como ahí también puede existir un tipo de acoso sexual y también puede existir, como siendo profes, por ejemplo, esto de crear ambientes sexistas, por ejemplo, dentro de la sala de clase, con ciertos chistes que son machistas o qué sé yo, ¿no? Así como haciéndole sentirse como incómodas a las mujeres en esos casos, o incluso eso de abuso de poder, ¿no? Por ejemplo, también eso como si no te cuesta conmigo, no te voy a pasar el ramo, cosas así, ¿no? Entonces, ahí depende un poco de la universidad cómo tienen tipificado esto de cuáles son exactamente los acosos sexuales, pero por lo menos hoy en día contamos más con ese protocolo y dentro de ese protocolo también qué es lo que hay que hacer, ¿no? Las formas de poner la denuncia, qué tiene que hacer la universidad, cómo se hace responsable, cuáles son las sanciones. En general las sanciones pueden ir desde como amonestación verbal o escrita hasta suspensión o hasta expulsión, ¿no? Y depende un poco, evidentemente una persona que es
recurrente, ¿no?, en estas prácticas, tiene más posibilidades efectivamente de ser expulsada, ¿no?, de una o despedida. Y lamentablemente yo creo que también ahí han habido varios casos en departamentos de historia, como mencionaba antes, que son casos que han trascendido, o sea, han llegado a los medios masivos, y yo creo que ahí ha habido como un tipo como también de momento clave, ¿no?, como para historia, para cómo enfrentamos estos casos. Y ahí tenemos la red de historiadores feministas, y también actualmente hay un cabildo que ha surgido con el estallido, que están proponiendo, por ejemplo, hacer un colegio de historiadores, pero donde también tenemos muy presente esto de educación no sexista, de esto de acoso sexual, por ejemplo, y tratar desde luego ser proactivos y proactivas respecto a no permitir tampoco que ese tipo de acoso ocurra, ¿no?, dentro de nuestros entornos. Y otra pregunta con respecto al abuso. ¿Eso es exclusivamente de los hombres hacia las mujeres? ¿O las mujeres no Claro. cometen abuso, ese tipo de acoso sexual? No, o sea, no es exclusivo, y de hecho los lenguajes dentro de los protocolos en general son más neutrales. No obstante, al momento de estudiar, por ejemplo, al igual que violencia intrafamiliar, que es una ley que existe aquí en Chile, si miramos el número de casos que existen, los porcentajes son abrumadoramente mayores en el caso de hombres hacia mujeres. O sea, si pensamos en violencia intrafamiliar, es como 90% de los casos, por ejemplo, si no más. ¿No te imaginas que a veces hay hombre que es víctima de acoso y tiene miedo de decirlo porque va a pensar que es un montaje? O sea, ¿O sí, o sea, yo creo que el giro que da efectivamente, sí. el acoso es un giro de los hombres a las mujeres? O sea, yo creo que lo que han estudiado, por ejemplo, en otros países también que tienen leyes de acoso, etcétera, es que, claro, de repente en el caso de los hombres pueden existir más barreras a la hora de denunciar, porque muchos hombres, por ejemplo, no es solamente como no creerles, sino que también es como difícil denunciar por razones de la masculinidad, como enfrentar que esto me pasó, que alguien me violentó, ¿no? O sea, como que de alguna forma ponerse en ese lugar de víctima, como para muchos hombres es muy difícil. Eh, yo creo que sin duda eso sí existe, ¿no? Pero no obstante, yo creo que igual tenemos que reconocer, y parte de lo que es esta marcha de hoy en día, etcétera, es reconocer también que estructuralmente es mucho más común para las mujeres que les pase que a los hombres, porque los hombres tienen más poder económico dentro de los trabajos, dentro de las universidades, etcétera. Bueno, y bueno, son preguntas, hay que hacerlo. Y hay una pregunta que quiero hacer sobre con respecto a la violencia, antes de hacerlo, a la violencia de género. Y no sé si usted puede decir cómo nosotros podemos destacar qué es una violencia de género. Sí, yo creo que es una pregunta interesante, y cuando yo pienso violencia de género, yo pienso como un tipo de término más bien como paraguas, que de alguna forma como incluye muchas violencias. Y ahí cuando pienso en esas violencias, ahí hay distintas como intersecciones que tienen que ver con género, que tienen que ver con orientación sexual, con raza, etnicidad, identidad de género. Yo creo que también es bien importante pensar esta violencia en ciertos contextos sociohistóricos, ¿no? Cómo se produce, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, yo creo que tal vez la manera, a veces violencia de género se ocupa como sinónimo, pero lo que también hablamos al hablar de como violencia íntima de pareja, ¿no? Eso es como la violencia que surge entre dos personas que están dentro de una relación íntimas, ¿no? Que puede ser que están compartiendo una casa, que tienen una relación, digamos, afectiva, que puede incluir, digamos, esto de tener hijos o hijas en común, matrimonio, ¿no? Eso es un tipo de violencia, yo creo que es un tipo de violencia que ha sido bastante visibilizado en los últimos años, y que se asocia mucho más con los espacios, digamos, más bien íntimos de la casa, ¿no? Pero hay muchas otras violencias que también son violencias de género. Y ahí partiendo por esto de violencia sexual o violaciones que pueden ocurrir fuera, ¿no?, de relaciones íntimas, como también pasando, por ejemplo, por violencias de otro tipo, como violencia contra mujeres lesbianas por ser lesbianas, contra mujeres trans por ser trans, contra mujeres negras por ser negras, ¿no?, o indígenas, ¿no?, donde hay violencias que son étnicas, que son raciales. Y yo creo que también dentro de violencia
violencia de género es bien importante. También no pensar no solamente desde como lo más tradicional, ¿no? Que es como de pensar en la víctima necesariamente como una mujer blanca, educada, o una mujer siempre heterosexual, o una mujer siempre como madre o esposa, sino que pensar que hay muchas violencias de género posibles, y también pensar en las maneras en que las mujeres resisten esas violencias. Eso para mí también es súper importante como feminista, porque tampoco es pensar en las mujeres siempre en un lugar como de sufrir o siempre como víctimas, sino que pensar en las mujeres también como luchadoras, mujeres que son resistentes, mujeres que en muchos casos tejen redes importantes entre sus vecinas, sus compañeras, sus amigas, sus familias, sus tías, ¿no? O sea, las mujeres también históricamente hemos tenido muchas formas también de luchar en conjunto, resistir esas violencias. Bueno, seguimos hablando. Las personas que están en vivo con nosotros, aunque tienen preguntas, vamos a hacer las preguntas, a tomar las preguntas un poco más cerca del fin. Entonces, se puede hacer muchas preguntas y nosotros vamos a contestar, o la doctora va a contestar. Y ahora la pregunta mía, acercando del feminicidio. ¿La violencia es el monopolio del hombre? Porque el tema feminicidio es como el hombre mata a la mujer. El hombre mata porque era hombre. La mujer muere porque es mujer. Ahora quiero saber si la violencia es el monopolio del hombre. Yo creo que el feminicidio, el término, bueno, hay femicidio, hay feminicidio. Sí. Feminicidio es un término que no solamente reconoce este tipo como de violencia, sino también la negligencia del Estado. O sea, parte del feminicidio tiene que ver justamente, como hemos visto en casos como tal vez el más conocido es Ciudad Juárez en México, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente el Estado básicamente permite, ¿no?, mirar hacia el otro lado mientras están matando a mujeres, ¿no?, así como con mucha frecuencia. ¿Y no mata a hombres en México? Matan a hombres en México, pero cuando hablan de ese tipo de violencia ocupan otros términos, ¿no? O sea, yo creo que nadie va a decir que México no tenga un gran problema efectivamente de violencia de todo tipo, y eso tiene que ver con ser un narcoestado o un estado fallido. O sea, hay muchísimos problemas con violencia en México y que pueden existir diversas razones también. Por ejemplo, México también ha tenido problemas respecto a matanzas o represiones contra comunidades indígenas, por ejemplo, súper fuerte en distintos estados de México, también con represión contra inmigrantes que llegan desde Centroamérica. O sea, efectivamente pueden existir múltiples violencias por distintas razones, pero al hablar de feminicidio o femicidio o violencia de género, estamos hablando de un tipo más específico de violencia, ¿no? A eso es lo que voy, como que evidentemente pueden haber personas de todos los géneros que pueden ser afectados, afectadas, afectades por violencia, pero yo creo que no, tampoco está mal ocupar un término como más específico al hablar de ciertos tipos de violencias, porque nos ayuda a entender mejor no solamente esas violencias, sino también qué podemos hacer efectivamente para combatir esas violencias y tratar de reducirlas, ¿no?, así como dentro de nuestras vidas. Y yo creo que en el caso de femicidio, la ley de femicidio en Chile que se promulgó en el 2010, si no me equivoco, es una ley que establece eh, que es un tipo de violencia que es cuando un hombre mata a una mujer, pero dentro de una relación íntima de pareja. O sea, eso también significa, por ejemplo, si estamos hablando de Juárez o otros casos de feminicidio o incluso femicidio, no necesariamente tiene que existir esa relación íntima. O sea, un hombre también puede matar a una mujer que no necesariamente sea su pareja, pero en el caso de Chile, como la ley sí es más específica, solamente se cuentan los casos donde ocurren ese tipo de asesinatos dentro de una pareja íntima. Y por eso también a veces como que dicen que hay un cierto número de femicidios al año en Chile y después surge un grupo como por ejemplo la Red Chilena contra la Violencia y dice no, eso no es el número correcto, sino que hay mucho más. Y tiene que ver con esa discrepancia entre lo que dice la ley y lo que una organización feminista puede estar como estudiando, viendo en la prensa respecto a otros tipos de femicidios que ocurren. Ahora, hablamos de un poco de publicidad, de promoción.
hay muchas mujeres que son modelos y con su relación con las empresas, tú has visto publicidad de mujer desnuda, a veces sin nada, a veces con algo. Y hay muchas personas que están en contra de eso, dice como es una desprestigiar a las mujeres. Y en otro lado, hay muchas mujeres para manifestarse pone desnuda. Entonces, esas dos cosas, ¿y cómo usted lo interpretaría? Es un tema bien complejo. Yo creo que en el fondo mucho de ese debate tiene que ver con un debate que tiene sus raíces en particular respecto a ciertas corrientes feministas, en particular feministas más radicales y separatistas, que remontan a los años 80 en Estados Unidos o en Europa, que eran mujeres que además eran muy antipornografía. O sea, hubo todo un grupo de mujeres, por ejemplo, que en los años 80 protestaba, por ejemplo, contra Playboy o protestaba, ¿no? Esto de pornografía como cosificación de la mujer, ¿no? Esto de como de alguna forma volver a la mujer como objeto, que estaban promoviendo la violencia contra la mujer a través de estas imágenes. Pero no obstante, a la misma vez hubo otras corrientes feministas que no necesariamente veían como tan así a la pornografía o al trabajo sexual. Y efectivamente también ahora entonces hay feministas, por ejemplo, que son lo que se llaman a veces como sex positive o lo que son como más como pro sexo, que pueden ser mujeres que, por ejemplo, al hablar del trabajo sexual, no necesariamente están en contra, o sea, lo ven tal vez como claro, algo estructuralmente o algo que ojalá no existiera, pero como existe, entonces lo que hay que hacer efectivamente es reglamentar, tener mejores condiciones laborales para las mujeres que ejercen la prostitución. Eh, y hay todavía mucho conflicto entre ese grupo. A veces se llaman como, por ejemplo, mujeres en contra de la prostitución como abolicionistas versus mujeres que están, digamos, como más por esto de legalización o reglamentación, ¿no? Así como de la prostitución. Y yo creo que ahí hay como mucho que hay que estudiar, manejar, así como los debates. Yo creo que también para mí hay una diferencia también respecto a veces como ese tipo de argumento respecto al trabajo sexual versus de repente como usos muy, digamos, evidentemente machistas o usos capitalistas, ¿no? De esto también de ciertos mensajes o ciertas imágenes, ¿no? Que también yo creo que es algo que recién estaba viendo unos videos, no sé, para darte un ejemplo, de mujeres de distintos grupos feministas en toda Latinoamérica que estaban cantando como estrofas de algunas canciones de unas letras bastante machistas, ¿no? Que estaba circulando por el 8M. Yo creo que una cuestión ahí que es como bien fuerte también es la cantidad de cultura o incluso de letra que habla muy abiertamente de violencia o de femicidio, ¿no? Yo creo que ahí es algo que hay que como reflexionar, yo creo que como parte de repente de como un poco un todo con esto de repente deshumanizar a las mujeres. Entonces yo creo que es algo donde hay que tener como, creo yo, una cierta sensibilidad, hay que pensarlo bien, hay que pensar también quiénes están beneficiándose en general cuando están ocupando, por ejemplo, el cuerpo femenino, no sé, una modelo. En general, las personas que están haciendo mayores ganancias son los hombres jefes de las empresas que están vendiendo los productos, no las modelos, ¿me entiendes? Entonces, como que en ese sentido, yo creo que es como con qué mensaje están vendiendo estos productos, con qué fin. Esto es un mensaje que sí está promocionando de alguna forma violencia o no, es un mensaje que la mujer no es un ser humano, sí o no. Yo creo que ahí hay que mirar así como con una cierta sensibilidad. Pero yo creo que es bien importante también señalar eso de que también existen ya muchas feministas hoy en día también, que es como, no es que cualquier tipo de trabajo de la industria sexual necesariamente de por sí va a ser un trabajo que tiene que ser machista o, por ejemplo, que puede existir una pornografía que es más feminista, por ejemplo, también, sí. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que ir como pensando, hablando en conjunto
cómo estamos produciendo también cultura desde feminismos y por tanto, claro, es difícil tal vez dar como una respuesta muy sí o no, pero yo creo que es algo como complejo que tenemos que estar conversando. Y de ese mismo tema, ¿qué pasaría si un día los hombres a veces deciden protestar desnudo también como las mujeres? ¿Qué van a decir a las mujeres feministas cuando si las mujeres lo hacen para conseguir algo, algún derecho, o protestar por algo? Si los hombres empiezan a hacerlo lo mismo también. Y, O sea, yo creo que igual tienen significados distintos, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, cuando quieren ocupar, por ejemplo, esto de alguna forma mostrar los cuerpos, ir en topless a una marcha, en general es porque la sociedad nos ha dicho que eso está mal, ¿no? O sea, que las mujeres no pueden andar en topless, que eso hay algo vergonzoso sobre el cuerpo, que efectivamente que las mujeres tenemos que ser recatadas, que tenemos que cubrir el cuerpo, tenemos que ocupar ropa que de alguna forma no muestra nada, ¿cierto? Porque al ser, entre comillas, no decente, entonces eso nos abre ese argumento de que estábamos pidiendo no algún tipo de violencia, algún tipo de acoso, ¿no? Los hombres yo creo que no tienen esa misma dinámica, o sea, si un hombre anda sin una polera, por ejemplo, muy pocas personas van a decir, es que está pidiendo que lo violen, ¿no? O sea, eso no es como parte, digamos, como del argumento en general cultural. Yo creo que además, en general, cuando han habido instancias de hombres que andan por X razón desnudos, en general se asocia también con el acoso. O sea, por ejemplo, es común, hay muchas mujeres que tienen historias, por ejemplo, de hombres que se masturban en espacios públicos, en parques, en micros, en metros, que muestran su pene, por ejemplo, a mujeres en espacios públicos. Y la razón por la cual están haciendo eso es porque de alguna forma está humillando a las mujeres, ¿no? De alguna forma eso es una forma de mostrarle a las mujeres quiénes tienen el poder, ¿cierto? Y hacerle a las mujeres sentirse sucias, sentirse humilladas, ¿no? Entonces yo creo que no tiene el mismo significado porque los cuerpos masculinos y femeninos se han construido culturalmente de forma muy distinta. ya. Y otra pregunta más. Hay un tema que a veces es una insulta a los feministas, que es el feminazi. Y ese tema fue indicado por el periodista estadounidense Wesley Bush en 1990 y que hace la referencia a que la feminazi es como si fuera Hitler, el padre del feminismo. Entonces, ¿tú qué opinas de ese tema? Porque hay muchas mujeres que, o feministas o otras mujeres, que se molestan si alguien lo dice eso. ¿Qué es para ti el feminazi y qué no lo es? O sea, yo creo que en primera instancia el término feminazi en realidad es un insulto. O sea, no hay nadie que, o sea, no se puede como igualar el feminismo que en el fondo quiere mejoras para la sociedad y como para las mujeres de disidencias sexuales y un proyecto extremadamente racista y violento como el nazismo. O sea, no hay ninguna comparación posible. Entonces, en ese sentido yo lo veo solamente como una forma de insultar. Es como también, ¿no? Cuando te insultan por ser de izquierda o por ser, no sé, gay o lesbiana, o sea, la gente puede ocupar un montón de términos que son muy hirientes, pero que en realidad no tienen ninguna base en la realidad. Y para mí yo creo que en el fondo también a veces se ocupa ese término como para mostrar que hay como feministas buenas y feministas malas. O sea, las feministas buenas igual son más suaves, igual son madre esposa, tienen sus familias, igual trabajan bien, como que no levantan tanto la voz, son, digamos, como más, no sé, mujeres que son feministas, pero no tanto, ¿no? O sea, eso también de pensar en mujeres que trabajan, por ejemplo, dentro de ciertos partidos políticos, o pueden trabajar dentro del Estado, que dicen que son feministas, pero no tanto. Y yo creo que eso a veces también se ocupa como ese tipo de división donde en el fondo es como feminista, pero que no cuestiona el neoliberalismo, no cuestiona el racismo, no cuestiona, no sé, la violencia estatal, no cuestiona no, el machismo en todos los espacios, versus ellas que sí, que son, no sé, que hablan fuerte, que andan en toples,
que no sé, que supuestamente odian a los hombres, que son lesbianas, ¿no? O sea, todo eso se ve como el feminismo malo. En realidad, esa división entre feminismo bueno y feminismo malo, lo interesante es que es algo que es histórico, o sea, ha existido desde principios del siglo XX o finales del siglo XIX, siempre es una forma también de como resaltar ciertas características como muy apropiadamente feministas y otras no, y también a la hora de como promover, ¿no?, ciertas políticas públicas, leyes o programas estatales que generalmente tienen que ver con más este feminismo bueno y no tanto este otro feminismo malo. En el caso de Latinoamérica, además, también hay mucha comparación con el norte. O sea, el feminismo bueno es el feminismo latinoamericano que es propio, que es un feminismo más maternalista, que es un feminismo que no es tan radical, y contrastan con feministas en Inglaterra o en Estados Unidos, que eran estas feministas como locas, que quemaban sus sostenes, que eran mujeres que odiaban a los hombres, como que nosotras no somos así. Eso también se puede ver en bastante de discurso y literatura feminista del siglo XX. Yo creo que en algo de esas comparaciones o divisiones pueden seguir ocurriendo, ¿no? Pero de nuevo yo creo que en general para mí el término feminazi es como simplemente un insulto. Okay. Bueno, las personas que tienen las preguntas empiezan a escribir bajo el post para anotarlo, para hacer las preguntas. Y aprovechamos a saludar a todo el mundo que está en sintonía con nosotros y agradecer a todas las personas o las empresas e instituciones que nos apoyan. Por ejemplo, Baui Macago, se puede enviar cosas en Haití. Si tienen ahí, quieren mandar algo en Haití, pueden enviarlo. También a Somos Historia, quien nos ayuda en la logística esta noche. Abjara Purok es la institución y la oficina donde estamos transmitiendo. Gise Foto, quien nos regaló ayer los calendarios. Y tengo dos preguntas antes de tomar las preguntas del público. Primero, ¿no cree que un día se va a acabar el feminismo? Si un día que todos los derechos, todo lo que pide, usted lo quiere. ¿No cree que ese mundo se acaba? Sería un día hermoso, o sea, no sé, yo creo que en realidad lo que pasa, bueno, yo me inscribo más bien en como un tipo de feminismo que es lo que se llama interseccional, o sea, que es también antirracista, que es un feminismo que tome en cuenta clase social, raza, etnicidad, orientación sexual, y por ende veo muy poco probable que lleguemos a ese día, pero como decía, o sea, sería increíble si se pudiese llegar a hacer. La otra pregunta es, que le hice mismo, ¿cree usted que la vida de un hombre vale menos que la de una mujer o al revés? Si no, ¿por qué, si la igualdad es una garantía constitucional reconocida en la Constitución chilena, valga la redundancia, y qué garantías como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la libertad de circulación, el sufragio universal son los pilares de la democracia en un país democrático como Chile? ¿Allá falta una ley especial cuando se trata del homicidio de una mujer? Bueno, evidentemente creo que todas las vidas tengan el mismo valor, yo creo que eso es indudable. Y yo creo que eso como también para personas de todos los géneros, porque de repente ahí es como no es solamente hombre y mujer, sino también pensar en personas intersex, por ejemplo, esas son personas que pueden ser no binarias o personas también que nacieron sin una asignación de género clara, y personas trans, hombres trans, mujeres travestis, tomar en cuenta que en realidad han habido estudios hasta científicos que mostraron que hay como 8 géneros o más que existen. Entonces, en ese sentido, yo creo que independientemente entonces de género, todas las vías obviamente tienen un valor intrínseco. Y creo que respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que efectivamente gran parte de como del impulso en Chile actualmente por una nueva constitución tiene que ver justamente con modificar la constitución que tenemos, que es una constitución de 1980, que fue escrita por un ideólogo de la ultraderecha, que fue Jaime Guzmán, y que fue aprobada por un plebiscito fraudulento. Eh, por ende, tiene muchísimos problemas. Y yo creo que ahí también fue concebido, como Jaime Guzmán fue parte de
un grupo de ultraderecha dentro de la Iglesia Católica que se llama Opus Dei, por ende tiene una visión muy, muy tradicional de la mujer y de la familia, y la mujer básicamente solo como madre esposa y como para, digamos, criar, ¿no?, los futuros ciudadanos así como de la nación. Yo creo que allí, por ejemplo, hay un montón de temáticas también que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, el tema, como decía antes, del aborto libre y legal, por ejemplo, para pasar la ley 3 causales, que fue por aborto terapéutico, que eso fue solamente 3 causales, ¿no? Cuando la vida de la mujer corría riesgo, cuando el feto era inviable, eso significaba que no podía vivir fuera de la mujer, en el caso de violación, justamente eso se tenía que, o sea, la derecha cuestionó esa ley después de que se promulgó dentro del Tribunal Constitucional. Y eso es también el mismo Tribunal Constitucional, algo que tiene que ver con la Constitución, ¿no? O sea, estaban diciendo que esa ley no respetaba, ¿no?, lo que planteaba la Constitución. Yo creo que por lo mismo nuestro desafío, ¿no?, como feministas es justamente entrar ahí, y yo creo que tomamos ya un paso importante, como decía antes, con esto de tener esta paridad, ¿no?, dentro de una convención constituyente, como con la posibilidad de alterar, ¿no?, de repensar esa constitución futura y desde directrices, ¿no?, parámetros más feministas. Bueno, vamos a tomar algunas preguntas aquí dentro y también allá afuera. Y tenemos a Mac dentro, Nias y Emanuel. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta a la doctora con respecto al feminismo, con respecto al Día de la Mujer, o algunos comentarios. Y si tienen, es el momento de hacerlo porque casi ya estamos cerrando ya por más de una hora hablando. Creo que ya es tiempo de empezar a hacer nuestra maleta. No sé quién quiere hacer una pregunta. Como no hay dama, no puedo decir dama primero. Primero saludar a la doctora y agradecerle por haberse dado la molestia de venir a compartir sus conocimientos con nosotros y con todos los seguidores de la plataforma TESE, etc. Quisiera hacerle brevemente 3 preguntas. La primera dice relación directamente con algo que me está diciendo Mackinson una sola. Bueno, con algo que usted acaba de mencionar ahorita, con respecto a la última pregunta que le hizo Markinson. Usted se refirió a la Constitución, etcétera, y la diferencia entre hombres y mujeres, etcétera. Quisiera saber, más o menos, ¿qué le garantiza la Constitución a un hombre que no tenga garantizado a una mujer? Y la segunda, por lo menos permíteme 2, no sé si la doctora aceptaría una más. Y la segunda es, ¿qué es lo que defiende finalmente el feminismo? ¿Qué pide? ¿Y quiénes son los enemigos identificados por el feminismo, por lo menos feminismo latinoamericano? Respecto a la primera pregunta, bueno, gracias por las preguntas, son bien interesantes. Yo creo que respecto a la primera pregunta, solo señalar que soy historiadora, no soy abogada constitucionalista, por ende, como que probablemente no voy a tener, digamos, como la profundidad, ¿no?, de respuestas que otras compañeras, por ejemplo. Sí existen grupos, ¿no?, así como Abofem, por ejemplo, que es un grupo de abogadas feministas que de hecho han estado haciendo talleres y charlas sobre feminismo y constitución y la convención constituyente. Pero lo que sí puedo decir respecto a lo que yo manejo históricamente, un poco lo que señalaba antes, es que como las directrices, la escritura de esa constitución fueron desde una visión profundamente conservadora y de derecha, ¿no?, como de Jaime Guzmán, de Opus Dei, de la misma dictadura. Por ende, en general, hay una visión, como decía antes, ¿no?, de la familia y de la mujer, donde efectivamente, de alguna forma, en primera instancia, el modelo, o sea, el ser, ¿no?, humano de la Constitución es un ser masculino,
¿no? Y por otro lado, el rol de la mujer es un rol extremadamente tradicional. Y como en eso de fomentar, digamos, esto de esta visión, ¿no? Como decía antes, esta idea de que efectivamente las mujeres no pueden tener este control por sobre sus propios cuerpos. Entonces yo creo que eso es un elemento que yo creo que es como importante destacar. Respecto a la otra pregunta, yo creo que estaba hablando un poco de eso antes, al principio, ¿no? De esto de los distintos feminismos que existen y por ende que hay distintas visiones, ¿no? Respecto a cuáles deben ser nuestros objetivos, para dónde vamos, ¿no? Yo creo que en general tiene que ver, ¿no? Con reivindicaciones que tiene que ver justamente con género, que tiene que ver con mujeres, que tiene que ver, ¿no? Efectivamente con estas desigualdades estructurales que existen, ¿no? Entonces, hay temáticas feministas que son muy importantes, como violencia de género, ¿cierto? Como desigualdad laboral o salarial, como esto también de distintas violencias que enfrentan, ¿no? Mujeres lesbianas, trans, mujeres negras, mujeres indígenas, ¿no? Que también son parte, ¿no? De este tipo de violencia de género. Y yo creo que ahí, en términos, por lo tanto, de como, cuáles son, entre comillas, los enemigos, no sé si lo pondría como enemigo, pero tal vez sí como en términos de contra qué estamos luchando. Yo creo que desde Latinoamérica, claro, tiene que ver, y en particular yo creo que ahí en corrientes decoloniales, por ejemplo, antirracistas, tienen como muy clara esto, lo que se llama, María Lugones llama la colonialidad de género. O sea, eso es que efectivamente estamos no solamente contra, ¿no? Estas desigualdades que tienen que ver con género o hombre-mujer, sino que también pensar eso a través, ¿no? De este lente colonial, donde efectivamente, por ejemplo, dentro de la matriz latinoamericana, ¿no? De qué es una mujer, por ejemplo, en muchos casos las mujeres negras o indígenas no eran mujeres, ¿no? Sino que se veían como hembras, ¿no? Y eso tiene que ver con un sistema colonial que solamente valorizaba, ¿no? A ciertos tipos de mujeres que sí se podían llamar mujeres, ¿no? Por ende, un feminismo decolonial es un feminismo que siempre va a estar pensando cuáles son nuestras luchas o nuestras demandas desde estos cruces, ¿no? Entre luchas que son antirracistas y luchas que son también, ¿no? Por esto de razones de género o sexualidades. Otra parte de eso, por ejemplo, es pensar antes de la invasión colonial, también que existían distintas sexualidades o expresiones sexuales de orientaciones sexuales. Y fue a través de la Inquisición, ¿no? De esto de la llegada del Imperio español y portugués, que se impusieron estos modelos, ¿no? Que son también como extremadamente heterosexuales, tradicionales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la razón por la cual cuando pensamos en estas luchas, es también una lucha que tiene que ver con reexaminar, ¿no? ¿Qué significa una lucha, por ejemplo, decolonial, que también tiene que ver con una lucha que puede ser también por las disidencias sexuales, ¿no? Y pensar, por ejemplo, desde lo latinoamericano, ¿no? No es como pensar que, no, esto es algo que importamos desde Estados Unidos o desde Francia o desde, como que esas luchas LGBT vienen desde allá, sino que también tiene que ver con nuestra propia genealogía y nuestras propias luchas. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay compañeras en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, ¿no? En México, que también están pensando sexualidades, también están pensando feminismo, incluso, ¿no? Desde la cultura de los pueblos originarios o desde la cultura de los afrodescendientes, los y las afrodescendientes. La interseccionalidad, ¿no? Antes de tomar de continuar con la pregunta al interior, hay una pregunta que me interesa mucho, que es de Gilbert Elian. Gilbert Elian, saluda. Gilbert te pregunta si el movimiento feminista chilena, si existe una ideología política. Si el movimiento feminista chilena tiene una ideología política en particular, yo partiría por eso de que el feminismo de por sí es una ideología política. O sea, el feminismo es político, ¿no? Yo creo que, claro, los personajes políticos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, compañero. Entonces, yo creo que en ese sentido, en muchos casos, de hecho, han habido muchos choques, muchos conflictos, ¿no?
por parte de, por ejemplo, mujeres feministas en distintos partidos políticos. Han habido choques ahí como históricos, por ejemplo, entre grupos de izquierda que eran muy machistas y mujeres que posteriormente denunciaron eso, como por ejemplo que siempre tenía que ser la secretaria, las que preparaban el café, ¿cierto? Eso como algo que realmente hoy en día es como bien, bien conocido. Entonces yo diría que en realidad yo creo que sí, el feminismo en general es un movimiento que es más, entre comillas, lo que se podría decir como más progresista o algo que se asocia más con centro-izquierda. Depende mucho del contexto. Yo creo que eso también es algo como bien, porque en Latinoamérica, por ejemplo, la derecha de por sí, lo que decía antes, es una derecha que tiende a ser también muy tradicional y muy conservadora en cuanto a cómo piensa el rol de la mujer y la familia. Y eso también siempre entonces va a situar, ¿cierto?, el movimiento feminista como no en la derecha y menos en la ultraderecha. O sea, de hecho, no sé si ustedes como han escuchado de estos casos de personas de grupos neonazi o grupos de extrema derecha que hasta han atacado a mujeres feministas en marchas. Hace poco, creo que fue ayer o anteayer, un tipo en como marcha de rechazo, también hubo como un tipo de, de, de conflicto donde trataron de sacarle el pañuelo verde a una mujer en la calle. Entonces, en general, yo creo que sí, existen ese conflicto, son conflictos que son ideológicos. Y claro, para mi gusto, yo creo que esa es como la configuración más común dentro de Latinoamérica. Sí. Bueno, no sé quién va primero, dentro, Marco, la pregunta. Hola, soy Enias Examas, más conocido como Lean, y gracias Mackenson por invitarme también. Y bueno, lo que voy a decir es sobre el tema de la diferencia entre hombre y mujer, o sea, la igualdad de hombre y mujer. Prácticamente en las marchas, lo que hacen las mujeres cuando marchan simplemente hacen cosas distintas. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, una pregunta que hizo, que las mujeres marchan completamente desnudas, que la sociedad le acepta igual y los hombres no lo pueden hacer. O sea, mi pregunta es, ¿las mujeres simplemente quieren superar al hombre, por ejemplo, hacer lo que el hombre hacía antes? Por ejemplo, anteriormente sabíamos que en el tiempo pasado que los hombres maltrataban a las mujeres, que no podían hacer nada, no podían decir nada. Y ahora las mujeres lo sacan como, por ejemplo, si maltratan a un hombre y el hombre no puede decir nada, no puede hacer nada y simplemente dice que yo soy mujer, que no me puedes hacer nada, que yo soy mujer, yo puedo. Es que lo que necesito saber es que las mujeres simplemente quieren superar al hombre, hacer lo mismo que hacían los hombres antes, porque prácticamente ahora estamos viendo marchas en la calle y las mujeres hacen cosas que los hombres no pueden hacer. O sea, si los hombres marchan completamente desnudos, que van a decir no es acoso, los hombres no lo pueden hacer y las mujeres sí lo aceptan. Es lo que me gustaría saber. O sea, si lo que quieren es superar al hombre o quieren la igualdad. Gracias. Yo creo que igual, en general, yo soy como muy de la creencia profunda de que el feminismo es para todas las personas. O sea, el feminismo es como para mejorar el mundo para todas las personas. Y en ese sentido yo encuentro que claro, o sea, tener un mundo más feminista es también tener como efectivamente mejores, digamos, eh, contextos, situaciones, tanto así como mujeres, hombres, otros géneros, niños, niñas, niñes. O sea, yo creo que ahí no es como, no se trata de superar ni nada, sino que yo creo que sí de tratar de pensar en unas posibilidades o horizontes de cambio que efectivamente nos van a servir como humanidad, por así decirlo, ¿no? Pero reconociendo efectivamente que han habido muchas desigualdades que sí son estructurales. O sea, yo creo que esto sobre, por ejemplo, pensar que muy en el pasado los hombres sí mandaban mucho, ocupaban violencia, pero eso sigue pasando, ¿no? O sea, todos los años tenemos como más de 40 femicidios solamente en Chile, hay miles de casos de violencia
intrafamiliar, miles de casos de abuso sexual, infantil, que generalmente es contra niñas. Entonces yo creo que en ese sentido es como algo también que tenemos que reconocer, ¿no? Que existe y por ende como que, claro, al poder combatir eso y mejorar así como toda nuestra sociedad, yo creo que también va a mejorar como para todas las personas. Yo creo que también pueden haber como también discriminaciones y violencia que también obviamente afectan a los hombres. Y yo creo que ahí tampoco pasa por alto que yo, claro, soy mujer, pero también soy blanca, por ejemplo. Yo tengo privilegios porque soy blanca, ¿no? O sea, yo creo que eso también siempre hay que tener como súper, como, no sé, en mente, como no se puede tampoco como decir ya, no, las mujeres solamente siempre son víctimas, hay que ser como ese cruce, ¿no? O sea, cuáles son nuestras relaciones de poder, cómo nos insertamos, cuáles son las violencias que estamos enfrentando el día a día. Y claro, ha habido mujeres que, claro, también tremendamente violentas y en particular, por ejemplo, yo creo que ahí puede ser, por ejemplo, por razones de clase, razones de raza, o sea, claro, no faltan las mujeres, por ejemplo, no sé, pues como dueñas de casa de barrio alto que tratan tremendamente mal a las mujeres que trabajan dentro de sus propias casas, ¿no? Hacia las trabajadoras de casa particular, que además tienden a ser racializadas, o sea, eso es que son negras, que son indígenas, que son del sur, que son mapuche, que son pobres. Entonces yo creo que ahí como que hay que siempre tomar en cuenta todo eso también y pensar como esas complejidades. Ahora yo veo que la cosa se puso bueno. Recién llega mucha gente acá a visitar a nosotros en el espacio. No sé si nos van a permitir un 15 minutos más, si no está tan cansada, algo así. Ok, no hay problema. Entonces, vamos a tomar otra pregunta, quizás una pregunta a Magde, sino quien quiere decir algo, no solamente en la logística, sino hay algo que preguntar. Mira, buenas tardes, doctora. Ante todo, yo quiero decir que honestamente yo soy por la igualdad, ¿ya? Más allá de feminismo, no sé, pero yo estoy por la igualdad. Tengo tanta pregunta, creo que les voy a invitar una vez en mi espacio, ¿ya? Para hacer esas preguntas, ¿no? Bueno, la igualdad y el respeto para mí es lo máximo, es lo más importante. Exacto. Gracias, doctor. Mira, hay mujeres que no están de acuerdo ni con el feminismo ni con otras cosas más. No es porque son manipuladas, es porque ella quiere su vida así. Ejemplo, una mujer que elige, porque el feminismo defiende ciertas cosas. Por ejemplo, ayer tenía una entrevista con una mujer negra, feminista, y que está luchando por muchas cosas más. Ella me dijo, yo en mi casa, mi esposo, mi pareja, mi compañero, hace sus cosas y yo hago lo mío. No tengo para qué hacer las cosas de él y cada quien hace sus cosas. Pero hay mujeres que dicen, en mi casa, y son muchas, no porque son manipuladas, que dicen, la comida lo hago yo, porque yo sé cómo mantener a mi marido cocinando. La ropa interior la lavo yo. Yo no permito que mi nana, como dicen acá, hacen esas cosas. Yo lo hago. Y el hombre hace cosas que no le importa a ella. O sea, no es porque ella tolera ciertas cosas, pero ella también como dueña de casa, jefa de la casa, pone sus reglas y lo hace. Pero como hay muchas mujeres que están protestando también contra eso, ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que permitir esto? Para mí eso no es maltrato. Pero yo siento que no hay una contradicción en esa lucha que ustedes tienen. Bueno, como decía antes, igual también, o sea, solo
Sé que suena un poco como disco rayado que estoy repitiendo tantas veces, pero hay muchos feminismos, ¿no? Hay muchas corrientes feministas. Y solo mencionar que yo creo que también hay corrientes feministas, por ejemplo, negras o indígenas. Recién estaba hablando con un compañero mapuche, historiador mapuche, que estaba hablando de esto, de que efectivamente la cocina también puede ser un lugar de resistencia, ¿no? Súper importante. Y cómo eso de cocinar, como también como un lugar donde se tejen resistencias, ¿no? Donde las mujeres hablan entre, porque generalmente son espacios que sí son más feminizados, entonces donde mujeres de distintas generaciones, por ejemplo, se junten, ¿no? Cocinan juntas. Yo también, bueno, tengo un libro que salió recién este año que se llama Violencia de Género, Pobladoras y Feminismo Popular. Y dentro de ese libro hablo de un grupo de pobladores en Talca que en los años 80 empezaba a trabajar el tema de violencia y que terminaron fundando una de las primeras casas acogida para mujeres golpeadas en Chile. Y ellas también partieron, además con dos mujeres religiosas, que eran de la comunidad religiosa, la parroquia, empezaron a trabajar la violencia en el contexto del comedor popular. O sea, estaban cocinando, estaban haciendo postre, cocinando en conjunto, la olla común, y ahí empezaban a hablar de violencia, y empezaban a tejer estas redes feministas. Entonces, yo encuentro que claro, yo no lo veo tan así, yo encuentro que depende mucho del contexto y también yo encuentro también que pueden existir espacios feministas de distintos tipos y, y también puede haber, claro, esa como división de trabajo, a veces se llama división sexual de trabajo. Eh, Evidentemente tiene como un elemento que tiene que ver con cultura, tiene que ver con patriarcado, ¿no? Lo que aprendimos, ¿no? Así como también de nuestras madres, nuestras abuelas. Pero también, como decía antes, pueden ser espacios que son de liberación y de resistencia. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que como tomar cuenta o lo que hay que como pensar es como ya, pero ¿alguien me está forzando a estar aquí? ¿Me entiendes? O sea, eso es como también un poco el asunto. Si yo quiero lavar mi propio calzón y cocinar y todo eso, entonces lo estoy haciendo por gusto, ¿no? O sea, es como algo que yo quiero hacer, ¿no? Que hay personas que piensan que algunas feministas son extremistas. Uh-huh. Yo creo que eso de alguna forma tiene que ver con lo que estamos hablando antes, ¿no? Las feministas buenas, las feministas malas, las feminazis versus, ¿no? Yo creo que en realidad es como que existen tantas feministas y tantos tipos de feminismo. Eh, y yo creo que también es como, también pueden existir muchos estereotipos también, ¿no? Así como respecto a eso, la realidad también de feminismo es que también hay muchas feministas que estamos en distintas etapas de nuestras vidas, pero donde también muchas de nosotras estamos criando, ¿no? Y estamos criando, estamos cuidando, tanto a hijos o hijas como también a nuestros padres, nuestras madres, ¿no? O sea, esos son trabajos que también son bien feminizados y yo creo que eso también es algo donde independientemente tal vez de esa visión, ¿no? Así como más extrema, la realidad es que la mayoría de las feministas estamos en eso y es algo mucho más como comunitario, algo mucho más como compartido que algo tan individualista, creo yo. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y las respuestas. Lamentablemente quisiéramos alargarlo más, pero no podemos. Pero creo que va a tener otra oportunidad de participar en otra ocasión con Somos Historia y con otra media de Haití. Y también, no sé si estará de acuerdo, estaría bien hacer un debate más grande con otra persona que tiene otra idea de feminismo o otra persona más en un espacio más grande y que vamos a invitarte para que debatimos el tema, porque no todos podemos ser la misma opinión, no, pero respetamos la opinión de los demás. Y no sé si tiene una palabra final, unas frases final o no sé, para estos espacios. Bueno, tal vez me habría encantado también recibir preguntas de las compañeras que están. No sé si tienen preguntas, porque hasta ahora solo hemos tenido hombres. Tal vez como dedicarles este espacio a ustedes que vinieron. No puede ser. No sé, digamos, tan temprano no sabemos. Yo le hice un gesto también. Así que no, por eso. Me dice que no, porque
Mira, lo mío no creo que es una pregunta como formal, porque yo quisiera decir o saberlo un poquito más. Por ejemplo, hay algunas mujeres que le gusta que le encanta que ser pegada. Y hay mujeres que siempre dicen con esa mentalidad que cuando pasó algo, cuando discutimos o mi esposo me pega, ahí terminamos más bien y acostando salimos más ricos, si lo puedo decir así. ¿Y crees que en algún tiempo podemos tocar a todas esas personas? Por ejemplo, no es mi caso. Hay muchas mujeres que han partido de forma feminista que, que empezaron por ese gusto, porque la puerta, los mensajes llegan casi todo en claro, pero no en toda la puerta. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tocar a todas las mujeres que tienen esa mentalidad, puedo decir mala, para llegar a tocar todas las puertas de todo? La otra compañera también. Agradezco la pregunta. Yo creo que en realidad, en mi experiencia, trabajé también en una casa acogida un año, atendiendo directamente a mujeres que vivieron violencia. Así que en algo también tengo una experiencia más directa, digamos, con esta mujer. Es como qué es lo que están pensando, ¿cierto? Cómo están saliendo, por qué buscan ayuda. Estadísticamente sabemos que probablemente a una mujer le va a costar como 8 intentos como para al final dejar alguna pareja abusiva. Eso significa que en muchos casos pueden haber mujeres que salen pero después regresan, ¿cierto? O como de alguna forma dicen, todavía amo a mi esposo, como que le va a costar mucho, ¿no? ¿Cierto? También como empezar a trabajar esto, que estoy viviendo violencia, eso, no, como eso no es violencia, o sea, él me ama, ¿no? Yo creo que en realidad también mucho de esto de como de pensar la relación entre pareja y violencia también es algo cultural que se aprendió desde muy chicas, ¿no? Es muy común que las niñas ven dentro de sus propias casas de repente, dentro de sus propios padres o abuelos, también relaciones que pueden ser violentas. Entonces piensan que eso es una relación, ¿no? En Chile durante mucho tiempo existía una frase que decía, quien te aporrea te quiere. Eso es que si alguien te saca la cresta, ¿no? Si alguien no, si alguien te está violentando, ¿no? Eso es amor, ¿no? Y hubo muchas generaciones de mujeres que creían eso, ¿no? No estamos tan lejos de ahí, ¿no? O sea, efectivamente siguen habiendo relaciones violentas de pareja donde las mujeres creen que efectivamente lo que tú dijiste, ¿no? De repente es como, claro, tenemos ciertos conflictos, después nos arreglamos, en realidad la relación es mejor por eso, pero la verdad yo creo que es parte de un proceso que hay un elemento que es educativo de prevención, que yo creo que esa pata es súper importante, que puede ser desde el colegio, que puede ser desde el jardín, que puede ser desde los grupos también, ¿no? Que pueden ser vecinales, que pueden ser de distintos tipos, pero ir a hacer talleres, hablar de esta violencia que está ocurriendo y también mostrar a las mujeres que va a haber un apoyo también ahí para ellas. ¿Sí? En el momento de querer salir, que va a haber otra gente ahí que la va a acoger. Yo creo que eso es súper importante. También incluso en muchos casos no saber cuáles son las leyes que existen, cuáles son los servicios públicos que existen. Por ejemplo, saber que existen centros de la mujer que tienen abogadas, que tienen psicólogas, que tienen trabajadoras sociales, ¿no? Donde también se puede acudir, que están en todas las comunas, están en todas las regiones del país, y también existen casas acogida, que son estatales, donde si yo estoy, mi vida está corriendo un riesgo, yo puedo entrar a una casa, ¿no? De acogida, y yo puedo entrar sin nada, ¿no? Y esa casa me va a dar ropa, yo puedo entrar con mis hijos y hijas menores de 14 años, ¿no? O sea, como que saber también que existen estos recursos. Y yo creo que lo más importante también, al final, es también trabajar esto de forma comunitaria, donde hay más mujeres también, vecinas, amigas, familiares que son de confianza y van a saber que esto de salir de una relación violenta es súper, súper difícil. O sea, y que lo más probable, que incluso para mí tal vez va a ser como una decepción, que, no, volvió con él de nuevo, ¿cómo puede ser, no? Pero también saber que eso es parte de un proceso,
¿no? Y mostrarse ahí como para apoyar, para acoger, es como algo que igual esa mujer va a agradecer. Y como decía entonces, después de ese 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ya la octava vez va a decir ya hasta aquí nomás llegué y voy a ir donde mi compañera, o ella me va a acompañar a poner una denuncia, o ella me va a acompañar a ir a un centro de la mujer, o ella me va a acompañar en esto. Yo creo que eso es súper importante. Ya. Mi pregunta sería, ¿por qué casi cada 8 de marzo hay una actividad tal cual y en algunos casos que es súper particular? Por ejemplo, en el caso de una mujer que está siendo violada, pero que lo está haciendo con temor, si no hay una posibilidad que hay como un cierta, ¿en cuánto se puede decir así? Para que al cambio de que esas personas lleguen por sí mismos, porque algunos tienen miedo de llegar y para saber que puede ser caer como acabas de decir, pero si no hay algunas personas que están siempre ahí o en cierto momento, en un punto para hacer un encuentro, para hablar entre las mujeres de tal barrios, así van a saber que podemos seguir, esa persona no va a vivir ese infierno solo. Porque hay algunas personas que no son capaces de hacer el primer paso. Si hay una posibilidad como que el feminismo no se queda casi cada evento o cada 8 de marzo. Porque es un caso que repite cada 8 de marzo, hace un toreo y después casi no hay nada más. Si hay una posibilidad así. Sí, yo creo que efectivamente a lo largo del año hay diferentes actividades. Yo creo que algo que sí agradezco mucho también de como el movimiento feminista actual es que es muy diverso y efectivamente hay asambleas, hay grupos que también son territoriales. Entonces, dependiendo así como del barrio, de la población, de la ciudad, hay como diversos recursos, hay como diversos grupos feministas que existen. Y yo creo que ahí, claro, hay como algunos grupos que también que son más grandes, que agrupan a más grupos, como este de 8 de marzo, la Conora 8 de marzo, por ejemplo. Pero aparte de eso, yo creo que hay muchos otros recursos. Yo creo que hay grupos que son más estudiantiles, hay grupos que se vinculan con partidos políticos, hay grupos que son de más de mujeres populares. Y lo bueno también es que hoy en día existe el Internet y hay muchos recursos digitales. Entonces, como que si ustedes quieren buscar, hay grupos en Facebook, hay grupos que están en Instagram, en Twitter, ¿no? O sea, hay grupos que tienen páginas web o donde de alguna forma se puede enterar de noticias así a través de páginas web. Y la verdad es que estamos en un momento como de mucha actividad feminista. Prácticamente durante todo el año van a haber diversas actividades. Y yo creo que ahí también lo bueno de esto, de tener como también un movimiento feminista que pretende ser como más heterogéneo y más diverso, es también como reconocer que las mismas mujeres también como que pueden formar sus propios grupos, como que tampoco hay que esperar que alguien diga, ya, ahora eres feminista, ¿no? Sino que también que cada una, pucha, es como... No sé si han visto, pero como esto de como lo único que se necesita como para ser feminismo es una buena amiga, ¿no? Esta idea de que también entre las amigas, las vecinas, ¿cierto? Como formar incluso pequeños grupos, vamos a empezar a trabajar violencia. Ya, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Nos juntamos a conversar, por ejemplo, después vamos a empezar a hacer como pequeños talleres, después vamos a empezar a pensar ya cómo podemos pensar en esto de vincularnos con otros grupos como la Red Chilena contra la Violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí vamos como haciendo un motor que es local, que es territorial, que puede ser bien popular, ¿cierto? E ir trabajando también este tema, yo creo que es súper importante. Y yo veo que actualmente existen iniciativas así, y eso me llena, digamos, de esperanza, ¿no? Así como respecto al futuro y también me da bastante alegría, efectivamente, de que no es algo que solamente es el 8 de marzo, sino que efectivamente también hay en diversos momentos y también que responda a nuestras diversas necesidades también. Bueno, muchas gracias por las preguntas, por las respuestas.
Y fue un placer de recibirte acá en la plataforma Tessen. Y nosotros tenemos que ir, espero, para una próxima ocasión. Y como había dicho, y para participar en un debate más amplia con otro académico, con otra feminista en la calle, con otros hombres que tienen otro pensamiento y todo. Y también espero que pueda pasar también un día en Somos Historia para compartir tu idea con Mac. Y creo que pronto vamos a tener otro espacio, otro programa con una haitiana que van a hablar violencia intrafamiliar desde el pololeo. Y vamos a anunciar qué día, qué horario. Y lamentablemente no podemos quedar por más. Y va a ser para otra ocasión. Acuérdate, ustedes van a encontrar esa entrevista en YouTube de Tessen, T-ZN. Y también acuerda descargar la aplicación Tessen en Play Store y seguirnos en Facebook, en Twitter, Instagram. Y gracias por todo. A la próxima. Muchas gracias.